Ok, entonces, ¿más motivos por los que ustedes discriminan? Por Yo enojo, creo, ah, iba a ¿Cómo? decir, por enojo. Por enojo. ¿Sí? Como que al estar Sí, molesto con alguien, uno tiende a atacar ciertas sí. cosas externas. Ok, gracias, Julio. yo, Bárbara. yo Gustos decía musicales. que de repente uno hace discriminación quizás no tan como práctica, como mentalmente. A mí me pasa de repente cuando estaba en Santiago, que no sé, estaba en el metro y prefería sentarme al lado de una persona en vez de al lado de otra que quizás se veía, no sé, como no tan, no sé, estoy pensando como gente que se veía como no tan limpia o cosas así, y que por eso yo en mi mente ya la asociaba como que me daba mala espina y que en realidad no tendría por qué ser. Yo, algo muy similar a Bárbara, cuando trabajaba también como vendiendo en una tienda o algo por el estilo. Como la apariencia a veces te da como esa mala espina o a veces hasta sientes que simplemente no tiene plata, no te va a comprar o entonces como que el trato no es el mismo. Ok, gracias. Bueno, vamos a orar antes de comenzar a leer este texto, ¿sí? Para que sea Dios quien nos vaya guiando en todo esto. Eh, Padre amado, te damos muchas, muchas gracias por este nuevo día de vida. Gracias, papá, porque podemos compartir como hermanos. Gracias porque nos alegra vernos también. Gracias porque a pesar de todo podemos seguir reuniéndonos. Y gracias sobre todo ahora por la palabra que tienes para nosotros. Te ruego que seas tú y tu Espíritu Santo el que hable el día de hoy, que guíe nuestros pensamientos, que escudriñe nuestros corazones y que tu palabra sea la que nos transforme en este momento. Ponemos nuestros corazones, nuestras mentes a disposición para ser confrontados y transformados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Ya, empecemos. Vamos a leer una vez completo lo que tenemos aquí. ¿A alguien le gustaría leerlo? Para que a mí no se me acabe la voz. Yo. Manuel, ya, dale. Dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro... ¿Sí? Ah, sí. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí, en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. Eso. ¿Cuánto? El 13. Hasta el 13. Okay. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio se da sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Okay. Chan, chan. Primero, lo primero. Santiago le está enviando esta carta a judíos, ¿ya? Judíos que ahora son cristianos,
¿ya? Judíos mesiánicos, le podríamos decir. Y por lo tanto, como judíos, ellos conocían muy bien la ley, ¿ya? Y es por eso que en este pasaje y en la carta de Santiago, él se dirige como con bastante entendimiento en cuanto a la ley, y habla mucho de la ley, ¿ya? Y ahí vamos a ver de qué ley estamos hablando. Y para tener claro, lo primero que él hace es dirigirse a ellos diciéndoles: ustedes, hermanos míos, ustedes que tienen el Señor, glorioso Señor Jesucristo, ¿ya? O sea que son creyentes, ¿ya? Primero eso, claro, esto no está dirigido a cualquiera, sino que está dirigido a las personas que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces la primera pregunta que podemos tener aquí es: ¿qué fe? O sea, ¿qué significa tener esta fe en Jesucristo? Yo sé que muchos pueden decir: pero está claro, Jesús murió, resucitó en la cruz, ya, y todo eso lo sabemos. Pero se los voy a repetir, porque a veces hace bien repetir estas cosas, ¿ya? Esta fe de la que se está hablando la podemos encontrar resumida de alguna manera en Romanos 3, del 24 al 26. Romanos 3, del 24 al 26. ¿Ya? Lo tienen ahí. Se los voy a leer. ¿De qué se trata esta fe en Cristo? Dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por lo tanto, esta fe en Jesús es creer que realmente Dios proveyó a su Hijo, Dios nos entregó a su Hijo, Cristo, el Mesías, y lo puso como sacrificio de expiación, o sea que lo puso ahí para que fuera sacrificado, para que los pecados fuesen perdonados. ¿Ya? Esto eran como estos sacrificios, los sacrificios de expiación eran los que se tenían que hacer antes de que Cristo viniera en el pueblo judío, ¿ya? Pero Dios envió a su propio Hijo para que fuera ese sacrificio y los pecados de todos quedaran perdonados, pero que quedaran perdonados los pecados de los que ponen su fe en Él. ¿Okay? Entonces los que crean en esto que les estoy diciendo tienen sus pecados perdonados, ¿ya? Y vamos a seguir hablando de eso un poco más adelante. Nos encontramos que en el primer versículo se contrapone completamente el tener esta fe con discriminar o con mostrar favoritismo. O sea, independiente de la versión que estemos leyendo, hay una que excluye a la otra. No pueden estar juntas, no pueden convivir, ¿ya? Por ejemplo, dicen la TLA: ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. El hecho de que tú tengas fe en Cristo, el hecho de que tú creas en esto que yo les acabo de decir, no puede aceptar que tú hagas acepción de personas, que trates a una persona mejor que a otra o que muestres favoritismo. ¿Okay? Y esto es el primer argumento que hay para sustentar esto que Santiago les está diciendo que no deben hacer, ¿ya? Que su fe está en Jesús. Pero la palabra que se ocupa aquí, de hecho, en muy pocas versiones dice discriminar como tal, porque el discriminar, y sobre todo en nuestra cultura hoy, tiene más una acepción negativa, como de tratar mal a alguien por algún motivo, ¿sí? Externo, por ser pobre, por ser negro, feo, chico, lo que sea. ¿Ya? Eso sería como lo entendemos nosotros muchas veces. Sin embargo, aquí esta palabra habla sobre mostrar una preferencia, ¿ya? De ser parciales cuando tienes que entregar algo o cuando tienes que juzgar a alguien, y considerar o honrar más
las condiciones exteriores de alguien que tiene una buena posición, de alguien que tiene dinero, de alguien que tiene poder, y considerar más como estas cosas externas que lo que está adentro de ellos, ¿ya? Entonces esta, más que discriminación, es como dice la Biblia, es más mostrar favoritismo, ¿ok? O valorar más a unas personas que a otras. No hace referencia solo a tratar mal, sino que dice favorecer a algunos, tratar a unos mejor que a otros. Y esta situación que se presenta acá de tratar a unos mejor que a otros no era nueva para ellos, sobre todo como judíos, porque en la ley se hablaba muchísimo de no hacer acepción de personas o de no mostrar favoritismo. En Levítico 19, en Deuteronomio, varias veces, y en varios proverbios, se habla sobre no mostrar favoritismo. Dice, por ejemplo, Levítico 19:15, no seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. En Deuteronomio dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno. ¿Ya? Entonces, esta idea de hacer acepción de personas o hacer favoritismo estaba muy ligada a el emitir un juicio legal. ¿Ya? Entonces, cuando alguien cometía o transgredía la ley, había que hacer un juicio, y lo que pedía la ley que no hicieran era que hicieran favoritismo. O sea, decir, por ejemplo, bueno, este como es pobre, pobrecito, ¿cómo lo vamos a mandar a la cárcel? O al contrario, decir, bueno, este es rico, ¿cómo se nos va a ocurrir nosotros mandarlo a la cárcel? O darle el castigo o la muerte que se merecía por haber transgredido la ley, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento está esto, ¿sí?, de no hacer acepción de personas, pero muy ligado a lo legal, ¿ya?, a la ley como tal. Pero aquí viene Santiago, y el ejemplo que pone no es legal. El ejemplo que pone es una cosa completamente cotidiana. Una cosa tan cotidiana como recibir a la gente en la iglesia, que es algo que nosotros hacemos sin pandemia cada vez que nos vemos, y decirle a la gente qué se siente. Solo eso. No estamos hablando de un tribunal así, haciendo un juicio y todo. No. Que la gente entre y decirle a dónde se va a sentar. Y en ese acto cotidiano, Santiago les recuerda lo que dice la ley, que no deben hacer acepción de personas. Y como nos leyó Manuel, acá en pocas palabras, como resumido, dice, si llega un rico y haces que se sienta adelante, y llega un pobre y haces que se quede parado, que se sienta en el piso atrás, estás mostrando favoritismo. Y esto en la cultura de ellos era algo muy normal, demasiado normal, de hecho. Es tan normal como para nosotros sería normal que si llega un ministro o si llega un político importante, el presidente, a un culto, o sea, ¿quién se va a atrever a decirle al presidente, no, siéntese por ahí donde encuentre algún ladito? No, o sea, presidente, por favor, adelante, y lo ponen adelante, lo sientan, y es lo que se hace cuando están estas misas grandes o los cultos, ¿cierto?, de algunas iglesias que se transmiten, y eso es lo normal, ¿cierto? Es como lógico que uno tiene que hacer eso, poner al poderoso, poner al rico adelante. Y para ellos era lo lógico también. Culturalmente, los ricos eran los que tenían los mejores puestos. Pero Santiago les dice, si ustedes hacen eso que culturalmente es normal y que les suena súper lógico, están haciendo acepción de personas, están haciendo favoritismo. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de cómo funciona este mundo en el cristianismo. Y algo fuerte que les dice es relacionado, ¿cierto?, con lo que yo les decía, que estaba en la ley, y de que ellos tenían que juzgar, ¿cierto?, haciendo juicio, dependiendo de si habían transgredido o no la ley, y hace esta comparación, y les dice, ok, esto pasaba en la ley, ¿cierto?, si es que favorecían a algunos, y lo que pasa aquí, si es que ustedes hacen esto de poner al rico adelante y al pobre atrás,
les pregunta, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Otra versión dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, a esta acción tan cotidiana, tan normal en esa cultura, Pablo la tacha derechamente como que si es que hacen eso, son jueces, con malas intenciones, con malos pensamientos. No es algo así facilito, nomás simple, no, son jueces con malos pensamientos. Así que vamos ahora al versículo 5. Y aquí aparece algo interesante, porque dice, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Esto, bueno, ya hemos visto que Santiago hace mucho eco a las bienaventuranzas, ¿cierto? Y a las palabras que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y esto es claramente algo tomado de las palabras de Jesús, que están en Lucas 6:20 y en Mateo 5:3, en donde Jesús le dice a sus discípulos, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. O bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, obviamente esto no quiere decir que si soy pobre tengo que ganar el cielo, como que ya estoy listo. O sea, de ser así, bueno, alguien quizás podría pensar que es fácil, aunque no lo es, ¿cierto? Pero lo que nos están poniendo en perspectiva acá, y algo que a mí me descoloca mucho constantemente al leer las Escrituras, es que tenemos en las enseñanzas de Jesús constantemente este mundo al revés, como les decía recién. Cada vez que Jesús habla de su reino, las cosas están patas para arriba. O sea, no tiene sentido. De pronto viene y nos dice, no sé, donde acá, en este mundo, donde los que parecen más importantes, en mi reino van a ser los menos importantes. Y los que en su mundo son los menos importantes, en el mío van a ser los más importantes. ¿Sí? O donde él mismo dice que él, como rey, como el dueño de todo, acá viene a servir y no a ser servido. Mundo al revés. O donde dice que los que se exaltan a sí mismos y que en este mundo son así, pero la gran cosa, allá en el reino van a ser humillados. Y los que acá son humildes o son humillados, allá van a ser exaltados. Entonces, tenemos un mundo al revés, que Jesús siempre nos da vuelta, y aquí hace lo mismo. O sea, un lugar en donde los pobres son herederos del reino de Dios. ¿En qué cultura, en qué época histórica un pobre puede heredar un reino? Estas cosas son por herencia, son por familia, son por sangre. Pero en su reino, los pobres son los que lo heredan. Le voy a pedir que vayan a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. No lo vamos a leer completo, pero para tener esta misma idea sobre la locura que es este evangelio y la locura que hace Dios con estas cosas. 1 Corintios 1, 26 hasta el 31, aquí nos habla de lo que Dios ha hecho. Y dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dios ha escogido lo peor de este mundo y lo ha convertido en algo espectacular para Él. Aquí llegamos al versículo 6 y 7 y podemos ver que Santiago, o sea, yo trato de imaginarme de pronto su mente, cómo habrá pensado esto, y es como Dios escogió
a los pobres. Dios los escogió para que heredan el reino y ustedes se atreven a despreciarlos. Ustedes se atreven a despreciar lo que Dios ha escogido. Y esta actitud es completamente contraria a la actitud del reino. Desprecian lo que Dios ha escogido y valoran lo que el mundo valora. Y fíjense en esto, que valoran algo que el mundo valora, incluso si es que eso les hace daño a ellos mismos. O sea, a ese nivel llegaban en su humanidad. Vemos que aquí habla y dice que están valorando más a estos ricos que los explotaban, que los oprimían, los maltrataban, los metían en la cárcel, blasfemaban e insultaban el nombre de Cristo. Y aún así, había favoritismo. A lo mejor esperaban que los trataran mejor, que los oprimieran menos. Bajo su cultura posiblemente era lo más normal, como les decía recién. Pero Santiago deja súper claro que no, eso está mal. Eso está mal. No puede ser. Versículo 8 y 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ya no estamos hablando de que hacer acepción de personas es feo, está mal visto socialmente. Como que no, como que es feo discriminar a alguien porque es así o porque es asá. De hecho, en nuestra sociedad nosotros sabemos que discriminar está mal. Está como dicho por todas partes, nos lo recuerda Instagram a cada rato. Le aparecen hashtags todos los días para antidiscriminación hacia algún tipo de persona. Lo cual no está mal. Pero aquí Santiago lo pone desde otra perspectiva. No es solamente porque sea feo o esté mal visto, sino que les dice, si en verdad cumplís la ley real, o la ley suprema, o el mandamiento más importante. ¿A qué se refiere con esta ley real? Bueno, la ley real en este caso podría ser la ley de Moisés, ¿cierto? La ley que está en el Levítico, Deuteronomio, ¿cierto? Que guiaba a este pueblo judío y lo que muchas veces pensaban que los iba a hacer santos, ¿cierto? Y esta ley que Jesús resumió en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, o sea, les dice a ellos, si ustedes pueden cumplir esta ley, amar al prójimo como a ti mismo. Y posiblemente una persona, ya sea del tiempo de Santiago o de nuestros tiempos, podría fácilmente pensar que, pues sí, yo estoy amando a mi prójimo. Yo le pregunto a ustedes, ¿está amando a su prójimo? Yo creo que sí, pues. Sí. ¿Cómo va a ser tan difícil amar al prójimo? Los trato bien, yo no le ando robando a nadie, no los insulto, no he asesinado a nadie. Sí. No ando por ahí metiéndome con las esposas o los esposos del otro. Ya como que uno puede decir, sí, yo estoy amando a mi prójimo. Yo no ando por ahí mintiéndole a todos, yo los amo, de verdad que los amo. Y lo divertido es que Santiago se explica, ¿cierto? Se explica ahí para estos judíos que creen mucho en la ley, que la tienen posiblemente muy fresca. Y les dice, miren, ustedes pueden cumplir toda la ley, que si ustedes leen la ley, tienen pero una cantidad de leyes impresionante, o sea, tienen una cosa tras otra, hasta no combinar dos hilos del mismo tipo. Le dice que ustedes pueden cumplir toda la ley, pero fallan en un mandamiento, fallan en un mandamiento, y son culpables de haber fallado en todos. Tú rompes uno y fallaste en todos. Eres culpable de haber transgredido la ley. Culpable.
No puede decir, pero si yo estoy haciendo todo bien, pero te faltó uno y eres culpable. Entonces, ¿por qué le explica esto? Porque le está diciendo, bueno, tú puedes pensar que estás cumpliendo la ley real o el mandamiento más importante, que es amar al prójimo, pero date cuenta de algo, que mostrar favoritismo es pecado. Y si tú estás mostrando favoritismo, entonces ya has roto toda la ley y eres culpable. El versículo 9 dice esto. Y lo pone en palabras que no tienen una doble lectura. Que si tú muestras favoritismo, si das más importancia a unas personas que a otras, o si tratas mejor a alguien que a otro, pecas y eres culpable ante la ley. O como dice la Reina Valera, eres convicto por la ley como transgresor o transgresora. Esto es fuerte, esto es muy fuerte porque ¿quién no lo hace? Lo hacemos, ya lo hablamos, lo hacemos. Y lo hemos recibido todos también muchas veces, entonces sabemos que es algo que está súper presente. Y aquí me quiero detener un poco y contarles una anécdota. Una historia, una anécdota. Las anécdotas suelen ser divertidas, esta no es divertida, lo siento. Si se querían reír, no se van a reír hoy día. A veces uno piensa que claro, que discriminar, como les decía recién, es tratar súper mal a alguien, hacerle bullying, no sé, un montón de cosas que se nos pasan por la mente. Pero bueno, ustedes saben que mi esposo Silvan, que está ahí, Silvan saluda, él es francés. Y como es francés, él es rubio y alto y tiene los ojos claros. Ustedes saben lo que pasa con la gente así acá en Chile. Los tratan mal, pésimo, no los quieren. No, mentira. Ustedes saben que no, pues se están riendo. Silván llegó hace 10 años a nuestra iglesia. Y sí, voy a hablar de nuestra iglesia, de un error que cometió en nuestra iglesia. Él llegó a la PIEPS. Y el mismo día que él llegó a los jóvenes también, un peruano. Chiquitito, bajito, moreno. ¿Por qué peruano? Porque los peruanos en general son así, tienen sus rasgos andinos muy marcados. No fueron estropeados con otros genes. Han mantenido sí, un gen más puro en ese ámbito. Y llegó don francés con don peruano. Y en el culto le dieron un lugar de honor a don francés. Y dijeron, hoy día nos acompaña por primera vez un francés. Y hicieron que don francés se parara. Y le aplaudieron y le dieron la bienvenida. Y le entregaron ahí un lugar de honor a don francés. Y al lado, literalmente, al lado de don francés estaba don peruano. Los dos nuevos, los dos extranjeros, los dos que estaban recién conociendo esta ciudad, recién conociendo esta iglesia. Y al que se tuvo que parar, y al que le aplaudieron, y al que lo recibieron, y que después de eso, por supuesto, muchos lo saludaron y lo quisieron invitar a sus casas, fue don francés. Porque es rubio, porque es europeo. El peruano, ni hola. Eso es mostrar favoritismo. Y eso es pecado. Y eso no está bien. No está bien. No puede ser que en la iglesia, en donde supuestamente somos todos iguales ante Dios, pasen esas cosas. No puede ser. Y con esto Santiago es tajante y dice que el que hace esto es culpable de haber transgredido la ley. Seguimos con los versículos 12 y 13. Y acá dice,
hablen y vivan, como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Esto es súper enredado. Enredado. Suena como que es súper fuerte, como un cachetazo, pero después uno lo vuelve a leer y como que no se entiende. Parte diciendo, hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Recién hablábamos de la ley real, ¿cierto? De la ley real, que era, como le dije, la ley de Moisés, ¿cierto? Este mandamiento resumido por Jesús, de amar a Dios y al prójimo. De acá dice, la ley que nos da libertad. ¿Cuál será esa ley? ¿Cuál se imaginan ustedes que es esta ley? ¿Alguna idea de lo que puede ser esta ley? La ley que da libertad. Dale, Cata, sácale el silencio. Jesús. Jesús nos dice la Cata. Bien, Jesús. Pero vámonos nuevamente a Romanos 3. Vámonos nuevamente a Romanos 3. Y ahora sí les voy a pedir que tengan su Biblia abierta en este pasaje, porque es complicado como Pablo solo puede escribir, ¿ya? Vamos a tratar de entender esta cosa que está por aquí. Vamos a partir Romanos 3, 19, ¿ya? Y lo vamos a leer hasta el 31. Y les voy a ir comentando entre medio, pero tienen que estar súper concentrados. ¿Están concentrados? ¿O ya se están quedando dormidos? ¿Están concentrados? A ver, muéstrenme las manos. Los ojos bien abiertos, se los digo siempre. Ya, perfecto. Estamos todos aquí presentes. Eso es lo que hago con mis niños de primero básico y siempre funciona. Ya, perfecto. ¿Están en Romanos 3, 21? ¿Ya están ahí? ¿Lo tienen abierto? Romanos 3, 21. Y dice, no, perdón, Romanos 3, 19. Ahí vamos a partir. 19, dice. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. ¿De qué ley estamos hablando acá? ¿Sería la ley real o la ley de la libertad? Ah, sí, ¿la primera o la segunda? La primera. La primera, ok. Sí, está hablando de la primera. Entonces esta ley, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, sirve para reconocer el pecado. ¿Ok? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. O sea, y algo que hace Pablo aquí que me encanta, que habla que se ha manifestado la justicia de Dios. Y cuando uno piensa en la justicia de Dios, uno piensa en la ira de Dios. El pueblo de Israel dispersado, en infierno, no sé, fuego, justicia, pecadores, así, todo mal. ¿Sí? Como la Santi moviéndose así. Pero dice, de ello dan testimonio la ley y los profetas. ¿Y de qué dan testimonio la ley y los profetas? De Jesús, de su obra. Y eso es la justicia de Dios. Ok, interesante. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo es que Dios hizo justicia en Jesucristo. Aquello que nos tocaba recibir a nosotros, esa justicia que teníamos que recibir nosotros, por ser pecadores, no la recibimos nosotros, la recibió Cristo. ¿Sí? Y todos los que creen en eso,
no les llega ya ese castigo, no les llega ya esa justicia, porque Dios es justo, no les llega esa justicia, sino que le llegó a Jesús. Entonces yo creo en Jesús y Jesús me bloquea el rayo destructor que venía de parte de Dios. Yo creo en Jesús y ¡pum!, queda ahí. ¿Ya? Dice, pues no hay diferencia alguna. Qué lindo. No hay diferencia alguna, no hay excepción de personas. Dicen, el que cree ese, somos todos iguales. Pero adivinen qué, dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos todos iguales de pecadores. No es bonito, no es bonito, pero somos todos iguales, por lo menos. Pero somos todos igual de pecadores, porque todos hemos pecado, todos los cuadritos que están aquí, todos, yo también. Y todos los que están afuera de sus casas, los vecinos, todos, los que estuvieron antes, los que vendrán después, los de la China, los de Chile, todos, los europeos y los peruanos, los latinoamericanos, los de África, los de la India, los negros, los blancos, todos iguales, todos igual de pecadores. Y por lo tanto estamos todos destituidos de la gloria de Dios, porque Dios no puede combinarse con esta cosa sucia que hay acá abajo, porque Él es santo. Estamos destituidos de su gloria. Pero, y esto sí es lindo, pero, versículo 24, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, porque somos justificados de forma gratuita. Nosotros no hicimos nada. De forma gratuita. Nos llegó este regalo. Dice, gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, de forma gratis. ¡Pum! Recibimos salvación. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿A quién? Como les decía recién, Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. O sea, yo creo en Jesús. Yo creo en este sacrificio que Él ha hecho y mis pecados son perdonados. Gratuitamente, por su gracia. Dice, y esto lo hizo para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. Dios tenía que emitir este juicio, porque Él es santo, porque Él no va a pasar por alto los pecados, simplemente. Él no va a decir, bueno, no importa, pobrecito, misericordia para todos, perdonado, se acabó. No, para manifestar su justicia, Él puso a Jesús, y Jesús recibió el castigo más alto que podría haber, y la humillación, y todo lo que nosotros sabemos que Jesús pasó, para que se manifestara la justicia de Dios. Él fue el sacrificio de expiación para nuestros pecados. Porque en su paciencia, sigue, ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Jesús fue justo, Jesús fue el único perfecto. Y al ser ese sacrificio perfecto, Él recibe el castigo, y al que cree en Él se le adjudica esa perfección. Gratuitamente, por su gracia, tú no hiciste nada para recibir eso. Y por la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo recibes al creer en Jesús. Solo eso, al creer en Jesús. Al creer en que estas cosas fueron así. El 27 dice entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué puedo decir yo así o no? Yo soy salva. Soy salva porque he seguido la ley. Y soy muy buena persona. Yo ayudo a la gente, yo no discrimino. Yo no. Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? Dice acá Pablo, en el 27. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿La ley real, en palabras de Santiago? No, sino por la ley de la fe, la ley de la libertad. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso es solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no lo están.
En otras palabras, no hay acepción de personas. Judío, gentil, mujer, hombre, esclavo, libre, no hay acepción de personas. El que cree en Jesús, ese es. 31 dice, entonces por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, como le gusta decir a Pablo. Más bien confirmamos la ley. Confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos la ley si nos están diciendo que la cuestión es por fe, que no es por obra, es pura gracia, un regalo inmerecido, yo creo en Jesús, ¡pum!, libre? Y uno podría decir, entonces me olvido de la ley. No, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Cómo es esta cuestión? A ver, vayamos de nuevo a Santiago. Vuelvan a Santiago. ¿En qué versículo quedamos recién? ¿Sí me ayudan? Que no tengo el número acá. 12. ¿Era la cita, perdón? ¿Santiago cuánto? Santiago 2, 12. Ahora, Santiago 2, 12. ¿Cómo partía Santiago 2, 12? Dice, hay que hablar y vivir como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Pues si yo lo pienso bien, esta ley de la libertad, ¿cómo era? Gratuitamente por gracia. Entonces, si voy a ser juzgado por esa ley, y yo ya creí en Jesús, entonces ya soy salva, y tengo que vivir y actuar, o vivir y hablar de esa manera, como que puedo hacer lo que quiera, si total es por fe. ¿O no? ¿Sí o no? No, pues de ninguna manera, dice Pablo. No es así la cosa. Eso uno podría decir, pero no es así. ¿Cómo sigue? Dice, juicio sin misericordia será para el que no hiciere misericordia. Pero ¿cómo, Santiago, si la cuestión es por fe, no es por obras? No voy a decir uno, ¿a quién le creo? ¿Con cuál me quedo? Pablo o Santiago. Pablo o Santiago. A ver, Santiago me está diciendo que si no tengo misericordia, no me va a llegar misericordia. Y Pablo me estaba diciendo que la cuestión es gratuitamente por la gracia de Dios, por fe y no por obras, no por las obras de la ley. Primero lo primero, aclaremos la cosa aquí. Somos salvos por fe, no por obras, ¿ya? Somos salvos por fe, no por obras. Eso está claro en muchísimas partes de la Biblia y está explícito en el texto que leímos en Romanos. Somos salvos por fe, no por obras. No hay jactancia, no hay algo que yo pueda decir que hice bien para haber ganado la salvación, ¿ya? Porque no es por obras, es por fe. No hay nada que nosotros hayamos hecho porque somos todos injustos. El único justo fue Jesús, ¿sí? Claro. La salvación que recibimos es dada gratuitamente por la gracia de Dios, para todo el que cree en la obra y sacrificio de Jesucristo. Esa estaba más larga, cuesta más. ¿Sí? Pero la salvación es gratis si creo en Jesús. ¿Ya? Eso dice, la salvación es gratis si creo en Jesús. Ya, listo. ¿Qué nos decía Santiago al principio de todo esto? Él nos decía, si tú tienes esta fe en Jesús, entonces no puedes hacer acepción de personas. Porque hacer acepción de personas, hacer favoritismo, es contrario a la fe que tienes. Si está uno, no puede estar el otro. Por lo tanto, si tú has entendido este plan de salvación por gracia y por misericordia de Dios, que no hace acepción de personas, entonces, ¿cómo podrías tú, pecador y pecadora, injusto, venir acá y hacer acepción de personas y juzgar por las apariencias? Si tú entiendes cómo fue esta obra de Dios contigo, por gracia, siendo tú un injusto pecador, sucio,
sin nada bueno, sin nada agradable a los ojos de Dios. Y fuiste rescatado, y fuiste salvo, y fuiste limpiado, purificado, santificado, hecho apto para estar nuevamente en relación con Dios de forma gratuita, por su gracia, por su misericordia. ¿Cómo? ¿En qué mente que ha entendido eso va a caber estar en la iglesia y decir, este sí, este no? A este sí lo invito a mi casa, porque tiene plata. No, este no, que se queda atrás nomás, no tiene plata. No me sirve. No, este es muy negro. No, qué lata. Este sí, este viene de Europa, debe saber. ¿Sí? Estudios, más cosas. No cabe en la mentalidad del reino esto. No cabe, no entra, no puede estar ahí. La obra de Dios contigo fue pura misericordia. Pura misericordia. Y si esa es tu fe, no puedes venir acá y decir, algunos sí y algunos no. No, si tú realmente entiendes este plan, no puedes hacer eso. Porque, volvamos a esto, si uno muestra favoritismo, no es un problema moral, simplemente. No es una cosa mal vista, no es algo que socialmente sea feo. Si es que tú muestras favoritismo, es porque hay un problema profundo en tu vida espiritual y en la fe que dices que tienes en Cristo. Si es que esta es tu actitud, es porque no has entendido por completo la obra redentora que ha hecho Dios contigo. O que puede hacer Dios contigo, si es que aún no crees. Estas cosas no son compatibles. No es que te vayas a salvar por tener compasión. Es que si es que eres salvo, tú deberías mostrar compasión porque Dios mostró una compasión inmensa contigo. Entonces, no puedes hacer acepción de personas si es que eres cristiano. Porque si entiendes la obra de Cristo, no vas a hacer esto. ¿Amén? ¿O no amén? ¿No quieren decir amén? Está difícil. Yo sé que es difícil. Pero cuando les esté costando realmente no hacer favoritismo, porque no, ni siquiera es como tratar mal y hacerle bullying a uno. Es hacer favoritismo con otro, tratar a uno mejor que a otro. Y eso lo hacemos mucho. Eso se hace en los jóvenes. Eso no se hace en los jóvenes, se hace en los jóvenes. Y no podemos hacer eso. Si tú eres salvo, no puedes hacer eso. No cabe en la mentalidad del reino. No podemos invitar a comer pizza a algunos nomás. Y no es que uno diga así, no, es que escondida, oye, vamos a ir a comer pizza, pero no le digáis al Silván, porque es muy rubio. No, uno no hace eso, ¿cierto? Pero a veces uno dice, oye, no, es que en verdad como que súper bien con este y como que, no sé, el Richard tiene más plata, entonces mejor vamos con el Richard y el Richard va a pagar las pizzas, ¿cachai? No, pues eso es hacer favoritismo, eso es hacer acepción de personas. Querer invitar a tu casa solamente a los que tú sabes que te van a invitar de vuelta a la suya, eso es hacer favoritismo. Saludar de paso a uno que como que más o menos, a uno que no habla español, un haitiano, una haitiana que nos cuesta entenderlos, porque tenemos culturas súper distintas. Entonces al haitiano, a la haitiana le decimos hola rapidito, así como hola, sí, ¿cómo estás? Sí, bien, ya. Y no hago ni un esfuerzo. Y después llega donde la alemana, que tampoco habla español, y hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo para saber de dónde viene y cómo es su ciudad y qué es lo que hacen, y me junto y la invito y la llamo. Y el haitiano, que también cuesta, que igual es una cultura distinta, así como la de la alemana. Y se nos van.
Porque mostramos favoritismo. Porque hacemos acepción de personas. Y si somos hijos de Dios, si hemos sido rescatados por un Dios que no hizo acepción de personas, nosotros que ni para gentil nos alcanza porque estamos más mezclados que no sé qué. Y Dios no miró eso. Miró a Jesús. Y nosotros creímos en Jesús y nos llegó la mirada de Dios, su compasión, su amor. ¿Cómo entonces nosotros vamos a estar haciendo eso? No puede ser. No puede ser. ¿Les parece si oramos? Y pedimos perdón por la acepción de personas. Y nos revisamos porque todos lo hemos hecho. Nos comprometemos a luchar para no hacerlo. Nuevamente, para no seguir haciéndolo. ¿Sí? ¿A alguien le gustaría orar? ¿Alguien desea orar en esta hora? Porque si nadie quiere, lo voy a hacer yo igual. ¿Nadie? ¿Alguien? Silvana está levantando su manito. La Cata. Entonces, nadie me ganó. No, pero puede orar más de uno. ¿Alguien más quiere orar por esto? Podemos tener un tiempo de oración ahora. Creo que sería bueno. Silván, Cata. Manuel. ¿Ok? Súper. Silván, Cata, Manuel. Última oportunidad. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Le voy a decir una última cosa. Yo creo que siempre hay que preguntarse a uno mismo si es que es salvo. Sí, hay que preguntárselo. A la luz de la Escritura. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿son salvos? ¿Han logrado comprender esta salvación maravillosa que nos ha entregado Dios, este regalo inmerecido que nos ha entregado? Y si es que lo han logrado entender ahora, es el momento de decirle ya. Si lo entendiste es porque el Espíritu Santo te lo reveló. Y si el Espíritu Santo te lo ha revelado es porque has sido llamado por Dios para seguirlo. Y puedes decidir ahora aceptar eso o rechazarlo. Y yo te invito a aceptarlo, porque es un camino maravillosamente difícil, pero hermoso. Así que eso, chicos, oremos. Primero Cata, después Silván. Y termino yo, ¿ok? ¿Y el mano igual, o no? ¿De orar? ¿No? ¿Cómo? Ah, sí, el Manu, perdón. Y no discrimines, Denise. Iván, Manu. Es verde. Porque no se dice todavía, ¿verdad? No, Tiene el... Ya, oremos. Por nuevo. Papá, muy desde mi perspectiva y desde mi corazón, siempre pienso cuando escucho este tipo de cosas, cómo no me gustaría ser humana, cómo me gustaría ser tan bacán como lo fue Jesús. Y eso es lo que yo creo que hay en el corazón de todos los que estamos aquí, ser como Jesús y en esta ocasión mirar a los demás con los ojos de Jesús. No con nuestros ojos humanos, no con nuestros ojos que prefieren ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas personalidades, ciertas incluso países. Queremos ver a los demás con los ojos de Jesús y amar como Jesús amó, no un poquito, no a ciertas personas, sino que a todos, incondicionalmente, por igual. Y de verdad te pedimos perdón porque hemos sido muy humanos y hemos fallado demasiado. Hemos cometido el pecado de mirar a alguien en menos, de sentar a alguien en un lugar peor por ser de cierta forma.
de verdad estamos arrepentidos. Estamos arrepentidos de ser así y no queremos ser así más. Queremos experimentar tu amor de tal forma que no podamos amar de otra manera a los demás. Queremos amarte tanto que amemos a los demás como consecuencia, como algo innato. Y perdónanos porque fallamos, porque no hemos sido como tú nos mandaste a hacer. Pero lo maravilloso de tu palabra es que está para esto, para confrontarnos, para hacernos ver que estamos mal, que hemos hecho cosas que no están bien en nosotros, en nosotras. Y te damos gracias también por tu palabra, por la de Denise, porque gracias a esto sabemos que hemos hecho algo mal y a partir de eso podemos ahora intentar hacer lo mejor, hacerlo a tu manera, no hacerlo bien, sino hacerlo increíble, hacerlo lo mejor posible. Recuérdanos esto, Espíritu Santo, recuérdanos esta lección, que no se nos olvide para que no volvamos a caer en lo mismo, Señor. Y te damos unas gracias tremendas por tu misericordia, porque sabemos que cuando nos arrepentimos y te pedimos perdón, tú nos escuchas y nos perdonas. Gracias por eso, papá. Gracias, Jesús, por la cruz, porque gracias a eso podemos pedir perdón y ser perdonados. Muchas gracias, Dios. Sin ti no somos nada. Y si te tenemos a ti, lo tenemos absolutamente todo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, me quiero unir en oración con lo que dijo la Cata y pedirte perdón, porque sin duda no hemos comprendido en todo el esplendor del Evangelio, porque sí discriminamos y sí discrimino yo. Y te pido perdón por eso. Tengo claro que está mal. Somos parciales. Pero quizás no lo tengo tan perfectamente claro como para ver la amplitud de mi maldad en eso. Puedo ver que he sido discriminador a veces, pero quizás lo soy más de lo que he podido ver. Así que, mi Dios, te ruego que nos ayudes a todos a ver lo que hemos hecho mal en ese sentido. Te damos las gracias por una salvación tan grande que no mira a la humanidad como nosotros. Nosotros no podemos ver ningún tipo de filtro en lo que tú estás haciendo para los que pertenecen y los que no pertenecen a tu pueblo. Hay ricos, hay pobres, hay de todas las naciones. Nosotros no pensamos así y te pedimos perdón por eso. Ayúdanos a tratar al extranjero que viene de países con más necesidades, quizás, acá. Ayúdanos a tratar a los que vienen de cultura muy distinta como personas integrales, que nos podamos interesar en su vida y que puedan integrarse en la iglesia, que no está mirando la nacionalidad. Y tengo un pesar especial por toda la población haitiana que está en este país, que creo no he hecho el esfuerzo suficiente para integrarlos. Y creo que estamos en deuda con ellos. Perdón por toda esta maldad y ayúdanos a corregir y a rectificar nuestros errores. En el nombre de Jesús, amén. Padre, bueno, te damos gracias también por la oportunidad que nos das de, como jóvenes, Señor, poder aprender más de tu palabra. Señor, permite que no sea tan solo un estudio,
que no sea tan solo una exposición, Señor, sino que podamos llevarlo a la vida real, a la vida cotidiana, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que penetre en nuestros corazones, Señor, que pueda ir quebrando todos los bosquejos, todo pensamiento que hemos creado, Señor, como personas. Que sea tu palabra, Señor, viva en nuestra vida, Señor. Padre, te pido por los corazones de todos los chiquillos que están acá. Señor, tú los conoces, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones. Te pido, Señor, que si hay algún pecado, Señor, en nuestros corazones que estén ocultos, incluso a nosotros mismos, que seas tú revelándolo, Señor. Que podamos ser restaurados, Señor. Podamos ser sanados por tu poder. Padre, te damos gracias por estas oportunidades que nos das, Señor, que a veces parecen sencillas, pero sabemos que hay gran bendición detrás. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú das. Permítenos, Señor, amar como tú amas. Aquellas personas que tienen mucho o aquellas personas que tienen poco. No hagamos distinción, Señor, en favoritismo, como vimos, Señor, en este día. Te damos gracias nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, solo quiero agradecerte por la obra de tu Hijo. Gracias por rescatarnos, gracias por llamarnos, por limpiarnos, por hacernos santos, purificarnos. Gracias porque podemos hablarte. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo que nos muestra estas cosas. Gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, tus misterios, y eso solo lo permites tú. Gracias, Señor, por estas cosas que son tan maravillosas, y gracias también por confrontarnos, por hacernos crecer, por hacernos cambiar. Gracias porque nos permites pedir perdón y ser perdonados. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu santo nombre. Te agradecemos por las maravillas que has hecho acá. Ayúdanos a demostrar también ese amor, esa compasión y esa misericordia que prevalece por sobre el juicio con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.